Geografía física, el paisaje natural. La geografía física estudia los hechos y fenómenos naturales de la Tierra, como el relieve continental y oceánico, las aguas que cubren el planeta, el clima, el suelo y su evolución, y su dinámica actual. Del mismo modo, considera la influencia que estos tienen en la conformación y modificación del medio, así como la interrelación entre la vegetación y la vida animal. Para ello, la geografía física se divide de otras ramas como la geomorfología, hidrogeografía, climatología, edafología y la biogeografía que se describen en el siguiente esquema. La tectónica global. La geomorfología es la rama que estudia el conjunto de modificaciones y alteraciones de la corteza terrestre por efecto de determinadas fuerzas internas, como el movimiento de capas tectónicas o la actividad volcánica. Estructura interna de la Tierra. La estructura de la Tierra consta de tres partes: el núcleo, el manto y la corteza terrestre o litosfera. El núcleo es una capa densa que constituye el centro de la Tierra. Al manto lo conforman una capa sólida, manto inferior, y otra espesa, manto superior, llamada astenosfera, conformada por rocas o magma. En esta capa se localizan los movimientos convectivos del magma. A la corteza terrestre la forman rocas sedimentarias que se dividen en continental y oceánica. Teoría de la deriva continental. Alfred Wegener, 1880-1930, explorador y científico alemán, aportó su teoría de la deriva continental para explicar la formación de los continentes. De acuerdo con esta teoría, hace 180 millones de años los continentes integraban uno solo denominado Pangea, continente que con el movimiento de las placas tectónicas, que es un proceso evolutivo del planeta, inició en otras eras geológicas, hasta llegar a la configuración actual. Teoría de la tectónica global. Poco después el geólogo canadiense John Tufo Wilson, entre otros geofísicos, explicó que a la corteza terrestre la constituyen un enorme mosaico de placas que se deslizan, se comprimen o empujan entre sí, a las cuales limitan enormes fallas y en los bordes presentan cordilleras o zonas de subducción. Con esta teoría también explica los movimientos de la deriva continental y los movimientos convectivos del magma. La clasificación de las placas tectónicas es la que muestra la figura siguiente. No obstante, también es común encontrar que otros autores consideran solo 6 grandes placas continentales, engloban a la norteamericana y sudamericana en una sola, y muchas de menor tamaño, de las cuales se muestran en la siguiente ilustración algunas de gran relevancia. Las placas más importantes son: africana, antártica, australiana o britneisa, euroasiática, norteamericana, del Pacífico, sudamericana. Las placas tectónicas forman el relieve a partir de movimientos lentos, producidos por las corrientes convectivas del magma, sobre el manto superior, lo que crea zonas de separación, choque o subducción y origina la formación del relieve continental tal como se muestra a continuación. Sismicidad. Los sismos se originan cuando en la corteza de la Tierra o en el manto superior se registra un movimiento repentino de rocas que se extiende hacia la superficie terrestre con vibraciones que varían en intensidad. El punto donde se origina el sismo se denomina foco o hipocentro, y la propagación vertical de este punto sobre la superficie terrestre se llama epicentro. La mayoría de los sismos se producen en el fondo marino, ya que 2/3 partes de la superficie del planeta están constituidas por agua y las dorsales oceánicos se localizan en estas zonas, por ello no son perceptibles. Vulcanismo. Otro factor de origen natural que suscita sismos son las erupciones volcánicas. Un volcán se forma cuando el magma surge del manto superior por una fisura en la corteza terrestre. La materia volcánica que emerge se acumula para formar, en ocasiones, un cono o edificio volcánico que en su cima crea una chimenea cóncava llamada cráter. Zonas de riesgo volcánico y sísmico en el mundo y en México. Existen zonas en la Tierra en que la incidencia sismológica es más frecuente que en otras. En estas zonas se localizan la mayoría de los focos sísmicos de origen tectónico o volcánico. Cinturón de fuego del Pacífico. Es la zona telúrica donde se registra 80% de la energía sísmica del planeta. Abarca las costas orientales de Japón y, junto con las islas Aleutianas, Kamchatka y Kuriles conforman la parte norte que pasa por Taiwán y el arco de Filipinas. La parte este se sitúa en las crestas submarinas de las islas Bonin, las Marianas, el archipiélago de Guam y las Carolinas Occidentales. Los dos alineamientos vuelven a unirse a la altura de Nueva Guinea y el círculo continúa por las Islas Salomón, Nueva Hebrides, Fiji, Tonga, Kermadec y Nueva Zelanda.
Este círculo sísmico ha sido responsable de terremotos muy conocidos, como el de San Francisco en 1906. California se encuentra en continuo riesgo de sufrir un terremoto destructivo, debido a la cantidad de fallas que atraviesan este estado, como la famosa falla de San Andrés. Hacia el sureste los terremotos van desde las Islas Bahía y de la Antártica, pasando por el Golfo de California hacia la cresta de la Isla de Pascua y las Galápagos. En las Antillas del Sur pasa a lo largo de todo el litoral del Pacífico en la zona sur del continente americano y por debajo de los Andes. Engloba parte de las Antillas de México, California y Alaska, y termina al norte en las Islas Aleutianas en el Mar de Bering. En 1970 murió un total de 66.000 personas en Perú, a causa de un terremoto en esta área, que alcanzó los 7.9 grados Richter. Cinturón del Mediterráneo. Esta zona se extiende desde Java y Sumatra a través del Himalaya. Cruza Europa hacia el Mediterráneo y desemboca en el Atlántico por la zona norte de África. Se considera que 17% de los grandes sismos mundiales tienen lugar en esta área, entre los que sobresalen el de Messina, Italia, 1908, que provocó 100.000 muertos, y el ocurrido en la ciudad de Bam, Irán, en 2003, con un saldo de 31.000 muertes. Cinturón Mesoatlántico. Comprende enormes grietas de confluencia de placas tectónicas en las que se generan continuos terremotos y divide a los océanos Atlántico e Índico. En el siguiente mapa se muestran las zonas de riesgo sísmico y volcánico. Actividad telúrica en México. Las zonas sísmicas coinciden con las zonas de actividad volcánica y, a su vez, la falla de San Andrés se extiende a lo largo de la costa del Pacífico desde el extremo norte de California en Norteamérica y abarca también las costas occidentales de México. Esta es una de las zonas donde se registran numerosos sismos anualmente, ya que se ubica en la placa tectónica norteamericana que es presionada por la placa del Pacífico. Por otra parte, frente a las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas, se localiza la placa de Cocos, que está en subdirección con ellas. La formación de la Sierra Madre del Sur y del sistema volcánico transversal, se debe al choque de las placas norteamericana con la de Cocos. El sismo que destruyó a la Ciudad de México en 1985 tuvo como epicentro las costas de Caleta de Campos, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Distribución de las llanuras, mesetas y montañas más representativas del mundo y de México. El relieve. Además de los procesos relacionados con el vulcanismo y las placas tectónicas, la formación irregular del relieve se debe a modificadores externos como el intemperismo y la erosión. Intemperismo. Se refiere a elementos estáticos como la temperatura, humedad o agua. Es físico cuando una roca se fractura al penetrar el agua de la lluvia, al congelarse o por el cambio repentino de la temperatura. Y es químico cuando ocurren cambios en la composición de las rocas debido a los procesos de oxidación y disolución. Erosión. Es el desgaste de las rocas a causa de elementos dinámicos como los que se especifican a continuación. Tanto los modificadores externos como los internos dan lugar a que el relieve continental y oceánico sea irregular. Asimismo, el relieve continental está constituido por llanuras, mesetas y montañas, el oceánico por plataforma y talud continental, llanura abisal, dorsales oceánicas y trincheras submarinas. En la figura siguiente se muestra el relieve continental y oceánico. Llanuras. Son regiones planas o ligeramente onduladas, que se sitúan a poca altitud, hasta 500 m sobre el nivel del mar, y con valles poco profundos que cuentan con una gran extensión, que resulta de la erosión de ciertos materiales. La temperatura de las llanuras no cambia bruscamente por la presencia de humedad y se ubican al lado de las vertientes de los ríos de montaña. Debido a sus características, en las llanuras se ubican los mejores suelos agrícolas, abundante vegetación y fauna, y cubren inmensas superficies casi homogéneas. Como ejemplo de llanuras en diversos contextos geográficos, destaca la región de la Pampa en América del Sur, la llanura del Mississippi, al noroeste de América, también, las llanuras del Rin, del Sena, del Oder, en Europa. En el continente asiático se localizan por donde descienden los ríos de las cordilleras centrales del Himalaya, Tianshan, Kunlun, entre otras. Mesetas. Son relieves planos o ondulados que se encuentran a una altitud mayor a los 500 metros sobre el nivel del mar. Debido a su altura son menos húmedas, tienen cambios térmicos más acentuados y están rodeadas por laderas empinadas y abruptas. También son llamadas altiplanicies.
Existen diferentes tipos de mesetas, a las que están rodeadas por montañas se les denomina inframontañas, por ejemplo, meseta de Anáhuac, las que se encuentran entre montañas y el océano, pie de monte como la Patagonia en Argentina, y se les llama continentales a las que están a grandes altitudes, por ejemplo, meseta de África del Sur. Montañas. Son elevaciones del terreno que rebasan la altura general de la zona y tienen pendiente, la cual varía de acuerdo con su antigüedad. Las montañas más antiguas y desgastadas son las lomas o lomerios, después los cerros o montes y los de más reciente formación son las montañas, cumbres o picos. Al conjunto de elevaciones mayores se le llama sierra, en México y España, y cordillera, en el resto del mundo. Las montañas no son solo elevaciones rocosas, sino relieves muy especiales que determinan las condiciones locales y regionales de un lugar, dependiendo de su altura y extensión. La característica fundamental de las montañas es que en ellas se transforma la biogeografía mucho más rápido. No son muy propicias para los asentamientos humanos, pero han permitido el desarrollo de sociedades como los incas y los tarahumaras, en América, los nepaleses y los afganos, en Asia, los tiroleses y austríacos, en Europa, y los etíopes en África. En el siguiente mapa están representadas las principales montañas, mesetas, llanuras y depresiones del mundo. Orografía de México. El término Sierra Madre sirve para designar cada uno de los sistemas montañosos, en general paralelos a las costas del país, además de la sierra volcánica transversal, de occidente a oriente del territorio mexicano. Los sistemas montañosos de México son: la llanura costera del noroeste, península de Baja California. Sierra Madre de Occidente, costa del Pacífico Norte. Sierra Madre Oriental, costas del Golfo. Sierra Madre del Sur, costa del Pacífico Sur. Sierra volcánica transversal, del Pacífico Sur al Golfo.